70% de la materia. Pero me han puesto la condición de que si no tienen el 70% de ayudantía, que directamente les ponga 0. Las listas ya no van a estar, a mi mando de mí. Todas van a ir hacia el doctor. Ya que él, la verdad, cuando me habló, me preguntó qué tanto de porcentaje de alumnos asistían. Y la verdad que de 200 alumnos que pueden haber, o 190 creo que hay entre los dos grupos, solo asisten a veces solamente 100, y en algunos casos 120, lo más. Así que por esa razón es que me dijo que sí o sí deben tener el 70%. Y como ya han visto, cada uno de ustedes sabe qué tanto tienen de asistencia. Entonces, para serle sincera, si es que es su primera ayudantía o segunda ayudantía, no creo que les dé, ya que ahorita solamente nos quedan 3 clases más. Serían 4 con esta clase, pero nos quedan 3 más, digamos. Entonces, si es su primera ayudantía, solo van a tener la mitad. Y eso que es menos de la mitad, porque son como que 10 o 12 la que es total el semestre. Así que no se sorprendan si llegan a tener 0. Ya el doctor me puso esa condición, y si algún dato mal o cualquier cosa, la que va a quedar mal voy a ser yo. Así que eso está en cada uno de ustedes. Cada uno es consciente, ya no somos niños todos. Entonces, aclarado ese tema, vamos a ver el primer tema del segundo parcial. Entonces, vamos a ver lo que es el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico viene a ser una sucesión de etapas que atraviesa el agua al pasar de la atmósfera a la Tierra y volver a la atmósfera. El ciclo del agua se debe fundamentalmente a 2 causas o a 2 efectos, se puede decir. La primera es el sol, que sabemos que con el sol se nos va a producir lo que es la evaporación, y luego tenemos lo que es la gravedad, que ese vendría a ser la segunda causa o el segundo factor, que sabemos que con la gravedad, cuando el agua se condensa, esta viene a descender, llegándonos así lo que son las precipitaciones, y sabemos que de las precipitaciones se viene a dar lo que es la escorrentía, y de las escorrentías las infiltraciones. En todo caso, el proceso del ciclo hidrológico se puede suponer que inicia con la evaporación que puede haber en los océanos, lagos, ríos, que inicia con la evaporación, donde este vapor resultante llega a ser o transportada por el viento hacia los continentes o distintos lugares que tiene la Tierra, y bajo las condiciones meteorológicas llega a condensarse. Al llegar a condensarse, al condensarse se convierte en las nubes, y sabemos que cuando ya está muy sobrecargada, por acción de la gravedad llegan a caer, ya sea de maneras de gotas de agua, que serían lo de la lluvia, o puede caer de manera sólida, a lo cual puede ser la nieve o el granizo. Pero como nosotros lo estudiamos más que todo en líquido, sabemos que las precipitaciones
al llegar a la Tierra, estas pueden quedar un poco sobre la superficie y a eso es lo que se le llama escorrentía. Al quedar un poco en la superficie, esta sabemos que se va a infiltrar y al infiltrarse se pueden formar ya sea acuíferos o simplemente volver a lo que son los lagos o los océanos. Entonces, el ciclo hidrológico viene a estar conformado que primero es la evaporación, luego tenemos la condensación, que esto se va a distintos lugares por la acción del viento. Luego de eso, cuando ya están muy pesadas las nubes, se convierte en precipitación o en lluvias. Y sabemos que de la lluvia llega un poco a la superficie de la Tierra y esto se conoce como escorrentía. Y de la escorrentía tenemos lo que son las infiltraciones. Ya, vamos a ver este pequeño video de cómo es que funciona para más claridad. Vamos a explicar un poco más gráficamente cómo funciona el ciclo del agua, fase por fase. Todo esto empieza con el calor del sol, que evapora el agua que hay en los mares y océanos y hace que se condensen las nubes, y al condensarse que caiga de forma precipitada a la tierra, ya sea de forma líquida, como la lluvia, o de forma sólida, como la nieve y el granizo. Una vez esta cae, se infiltra en la tierra hasta llegar a depósitos de agua subterránea, que a su vez hace que el propio agua regrese al mar por corrientes, subterráneas. Aparte de este método hay otro método para que el agua regrese al mar, que se llama escorrentía y consiste en que el agua se deslice por la tierra hasta llegar a los ríos, que a su vez devuelven el agua al mar. Ya, como vieron en ese pequeño video, el ciclo hidrológico viene a ser inmenso. Inmenso, ya que para los hidrólogos estudiarlo todo completamente no es de una manera fácil, por la razón de que ellos se van a encontrar con el problema de que existe almacenamiento de humedad atmosférica y también las condensaciones de humedad y las formaciones de las gotas en las nubes. Eso es algo que no se puede estudiar con exactitud, ya que para estudiar todo el ciclo hidrológico necesitan saber el porcentaje de cada una de las cosas que puedan tener lo que es agua. Entonces, como los hidrólogos vieron que era demasiado complejo hacer con exactitud el estudio del ciclo hidrológico, entonces ellos lo que hacen es decidir en reducir lo que es el ciclo hidrológico a una parte más limitada. Por lo tanto, ellos lo que hacen es reducirlo. Al reducirlo, ellos lo toman como un ciclo de escorrentía, tomando en cuenta los factores que son importantes o los que más resaltan, se puede decir, para poder estudiar lo que es el ciclo hidrológico. Entonces, al reducirlos, ellos toman en cuenta los factores que vimos al principio, que como dijimos, la radiación solar. También toman en cuenta lo que es la gravedad. Y nosotros sabemos que con la radiación solar se van a evaporar y con la gravedad va a caer como precipitación. Y al tener ya precipitación, sabemos que un poco va a haber va a haber agua sobre la superficie. Y entonces sabemos que eso se puede evaporar. A lo cual, de las precipitaciones y escorrentías que puedan haber, va a haber lo que es la evaporación y la evapotranspiración, que sabemos que la evaporación es para superficies que son grandes y la evapotranspiración para superficies que tengan vegetación o, en todo caso, tomar
la evaporación que van a tener las plantas o las vegetaciones. Y sabemos que también vamos a tener escorrentía superficial, que eso viene dado por las precipitaciones, y también tenemos lo que son las escorrentías subterráneas, que esto más que todo nosotros lo vemos como las infiltraciones que puedan haber en el suelo. Entonces, para estudiar el ciclo de escorrentía, tenemos el siguiente método, que es el balance hidrológico o el balance de masa hidrológico, que está dado por la siguiente expresión, donde X vienen a ser las entradas al sistema por unidad de tiempo. Las entradas quiere decir todo lo que va a entrar a lo que es la Tierra. Luego tenemos lo que son las salidas del sistema, todo lo que puede salir. Y delta S sobre delta T viene a ser lo que es la tasa de variación con el tiempo de almacenamiento de volumen o masa que podamos tener. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta? O muy rápido. Está bien. Ya. Teniendo entonces estos conceptos, vamos a ver el siguiente. El siguiente es como si estuviéramos analizando cualquier parte de su casa, de un lugar donde haya río, es la manera de cómo debemos interpretarlo. Entonces, como vemos aquí, vamos a ponerlo más que todo con variables para no escribir en toda la pantalla. En todo caso, sabemos que lo que cae o la lluvia viene a ser lo que es la precipitación, y yo ahí como le puse P y aquí especifiqué qué era lo que estoy significando con esa variable. Entonces lo que tenemos cuando llueve es la precipitación. Luego de eso, de los ríos sabemos que se va a evaporar. Tenemos lo que es la evaporación. Luego tenemos la evapotranspiración, que sabemos que se da de las plantas o de las vegetaciones. Luego de eso tenemos las intersecciones, que las intersecciones o la intersección vienen a ser el agua que está retenida en cosas que pueden estar en la intemperie. Por ejemplo, en una roca puede estar están en las intemperies, y cuando llueve sabemos que algunas tienen poros, incluso al humedecerse ya llegan a contener agua dentro de ellas. Entonces eso también se lo toma en cuenta, porque no sabemos en qué tiempo se va a salir todo el agua que tiene o si se va a quedar ahí dentro. Y luego sabemos que con la precipitación llegamos a tener escorrentía, y de las escorrentías sabemos que un poco de agua se va a infiltrar de acuerdo al suelo donde estén. Entonces vamos a tener lo que son las infiltraciones. Y eso es lo que se analiza en los lugares. O sea, teniendo en cuenta qué es lo que puede haber en cualquier zona, ya sea en una cuenca, en un embalse y distintas cosas. Entonces, sí. ¿Cuál es la diferencia que hay entre intercepción y infiltración? Ya. Infiltración es lo que está debajo de la superficie. O en todo caso, como viste al principio, decía escorrentía subterránea, ¿no ves? O sea, es lo mismo. Se infiltra debajo del suelo. Ahora, intersección. La intersección es cuando tenés objetos a la intemperie y sabes que va a quedar con agua, ¿no ves? Si llueve, va a quedar con agua.
Por eso yo daba el ejemplo de las rocas. Las rocas están en el intemperie, no todas, pero están en la intemperie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llueve y sabemos que las rocas pueden tener poros, entonces al tener poros, el agua se va a retener y va a quedar ahí por cierto tiempo. No sabemos en qué tiempo, quizás se salga, se vuelva a evaporar incluso con el mismo calentamiento, no se sabe. Por eso no es lo mismo intersección que infiltración. ¿Entendido? ¿Entendiste? Bueno. Salió, parece. Se le fue su internet. Ya, vamos a seguir entonces. Auxi, hay que escribir nuestro nombre. No, yo voy a tomar lista después. Mm. O sacar el screen cualquiera de los dos. Ya, vamos a ver ahora lo que son los caudales afluentes y los caudales efluentes. Los caudales afluentes son cursos de agua que se unen formando una confluencia, que confluencia viene a ser en donde las aguas de distintas corrientes o ríos se unen formando un solo cauce o un solo curso. Entonces, el caudal afluente viene a ser el flujo de agua que entra a un lago o una cuenca o embalse, etc. Entonces, los caudales afluentes, como ven aquí, van entrando formando un solo cauce. Y luego tenemos lo que son los efluentes, que los efluentes son cursos de agua que se desprenden de una confluencia. Como vieron, en el afluente lo llega a formar y en el efluente llega a desprender. Entonces, este de aquí vendría a ser lo que es la confluencia y lo que sale viene a ser lo que es el caudal efluente. Y pueden haber superficiales, que son estos de aquí, y naturales, que es la primera foto. Entonces, el caudal efluente viene a ser el flujo que abandona o sale de un lago o una cuenca, como vemos aquí en la imagen. Los flujos que llegan a salir. Entonces, con eso ya podemos empezar a analizar, ¿sí? ¿Será que puedes explicar de nuevo lo que es confluencia, por favor? Ya. De la siguiente manera. Ya, primero dijimos que tenemos los afluentes. Ya, los afluentes vienen a ser cursos de agua que se unen formando una confluencia. Entonces, la confluencia vienen a ser en donde las aguas de distintas corrientes o ríos se unen para formar un solo cauce o un solo curso. Por ejemplo, como ven aquí en esta imagen, la afluente serían estos dos ríos que están entrando y forman uno solo, como ven en la imagen. Entonces, esa formación de los dos es lo que viene a ser la confluencia, ya que formó su curso. Y cuando lo ves de la siguiente manera, en el efluente ves que ya está formada la confluencia o la unión de ya sea 2, 3 ríos, 4, dependiendo de los que tenga, ya están unidos. Entonces, cuando ya están unidos, al desprenderse, van a salir de lo que son tu confluencia. Y eso es lo que se le llama efluente. ¿Entendiste? Sí, gracias. Ya. Ahora, teniendo ya esos conceptos, vamos a analizar el balance hidrológico
del suelo o de un suelo. A lo cual tenemos esta siguiente expresión o este dibujo, y vamos a tener zonas que no van a estar saturadas y zonas que van a estar saturadas. Entonces, como vimos al principio, teníamos el método de balance hidrológico, el balance o balance de masa, donde teníamos la siguiente expresión. X era todo lo que entraba al sistema. Y, todo lo que salía del sistema. Y delta S sobre delta T, la variación de volumen que vamos a tener o la tasa de variación de los volúmenes almacenados. Entonces, nosotros con todo lo que analicemos en este suelo, con todo lo que se analice, debemos formar esa expresión o esa fórmula en todo caso. Ya, empezamos entonces. Vamos a empezar con todos los factores que van a entrar a nuestro sistema. Ya. Entonces, el primer factor que entra al sistema, obviamente el sistema de la Tierra, y lo que entra es la precipitación. Luego de eso, tenemos los caudales afluentes, los caudales superficiales afluentes, que como vimos al principio, son los que entran y pueden estar en la superficie. Y también tenemos los caudales subterráneos afluentes, que también van a entrar y se los va a tomar en cuenta. Lo tomamos en cuenta por la razón de que simplemente estamos analizando un suelo y sabemos que a ese suelo pueden llegarles de distintos lugares lo que es, digamos, las infiltraciones que hay en distintos lugares o simplemente el agua que se escurre de manera, ya sea por las pendientes o cualquier situación que pueda haber. Por eso es que se las toma en cuenta. Ya, entonces eso tenemos lo que son entrantes al sistema. La precipitación, que dijimos que va a entrar al sistema, los caudales superficiales afluentes, que es entrante, y el caudal subterráneo afluente. Entonces, eso de ahí viene a ser lo que es la X, que son los que están entrando. Ya. Luego de eso, vamos a ver lo que son salientes. Lo que son salientes del sistema. Para eso, tenemos los caudales superficiales efluentes, que son los que van a salir. Y tenemos el caudal subterráneo efluente. Tenemos lo que es la evapotranspiración, que sabemos que sea de las vegetaciones. Luego tenemos las intersecciones, que eso también va a salir del sistema. Y no tenemos, como ven, no tenemos un río, un lago para que podamos tener evaporación. Por lo tanto, aquí no la vamos a tomar en cuenta. Y eso que hemos hallado, que es el caudal superficial efluente, el caudal subterráneo efluente, la evapotranspiración de las plantas y las intersecciones que puedan haber. Esos son los factores que van a salir del sistema. Y luego tenemos lo que dijimos, las variaciones que vamos a tener. Entonces, de las infiltraciones, un poco sabemos que se va a quedar en la zona no saturada y otro poco en la zona saturada. Entonces, ahí vamos a tener una variación. Vamos a tener una variación de humedad y vamos a tener una variación del caudal saturado. Entonces, eso viene a ser las variaciones que vamos a tener, o las variaciones de almacenamiento o de volumen que van a haber en esa zona. Y eso es lo que le llamamos infiltración. Y esa sería la fórmula
esta fórmula lleva a esa expresión. O sea que tenemos ya los que entran, los que salen y las variaciones. Y como ya tenemos la fórmula, simplemente vamos a anotar qué se llama cada uno, ya que pueden ponerle incluso otras variables, pero deben especificar qué se llama, porque si no, no se va a saber qué es lo que han hallado, digamos. Como dijimos, la P, la precipitación. Q sub SA, el caudal superficial afluente. Q sub ZA, el caudal subterráneo afluente. Q sub SE, el caudal superficial efluente. Q sub ZE, el caudal subterráneo efluente. El EBT, la evapotranspiración. El IN, que es la intersección. Delta H, la variación de humedad. Delta Z, la variación del caudal saturado. Y sabemos que delta H más delta Z nos dan lo que es la infiltración. Y con eso estaría resuelto el primer análisis. ¿Tienen alguna duda? Pregunta. Isa, ¿cómo se analizaría esto si estuviéramos en una capa sin vegetación? Capa vegetal. En una capa, en una superficie donde no haya capa vegetal, digamos, que sea pelado, digamos. Que sea pelado. Ya no tendría pues lo que es evapotranspiración, porque no tenés vegetación. Si es que no tenés objetos a la intemperie, tampoco lo analizaría. Pero sí vas a tener en cuenta lo que es el caudal superficial afluente. También tenés que tener en cuenta el subterráneo, la precipitación, porque sabes que aunque sea pelado o esté sumamente sin nada, también puede llover. Entonces tenés que tomar en cuenta eso. Y las variaciones que vas a tener en el suelo, ya sea de humedad o en lugares que sean sumamente saturados. ¿Y la evaporación tampoco se tomaría en cuenta ahí? Porque si digamos llueve, puede quedar agua en el suelo y después eso se puede evaporar. La evaporación se toma en cuenta más que todo si es que tenés ríos o lagos cerca. Y si tenés el suelo pelado, como dijo el compañero, entonces no se toma en cuenta. Ya se va a acabar esta reunión, vuelvan a entrar para que sigamos. No, ¿no, eh? No. ¿O sí? No. ¿Y a qué llamamos? Ya, después les voy a mostrar un ejercicio donde van a ver por qué no se toma casi en cuenta. Pasa que ya van a estar tomando en cuenta las variaciones de humedad y las variaciones de caudal saturado. Si es una pequeña parte lo que están analizando, no llegan a tomarlo en cuenta porque sería demasiado chico el valor, si es que lo sacan con número. Isa, te quería preguntar, ¿a qué llamamos zona saturada y zona no saturada? Ya. Zona saturada, ya yo creo que lo habrán visto pues en suelo o otras materias, que es, digamos, cuando está súper lleno de agua.
Por eso es que dice caudal más que todo. No sé si viste. O sea, simplemente está lleno de agua, solamente que tenés también ¿cómo se puede decir? Suelo, tierra con agua bien mojada, en todo caso. Y zona no saturada, o sea, que tiene poros y que simplemente esa agua sigue bajando. ¿Te quedó claro? Isa, una pregunta. Sí. ¿Esa ecuación sería la misma cuando hablamos del suelo subterráneo? Sí, la misma. Ahorita vamos a averiguar eso. Ya. Gracias. Vamos a hallar el balance hidrológico de una cuenca. Y más o menos yo lo dibujo así, o tengo ese dibujo de lo que viene a ser una cuenca. Tenemos las zonas que van a estar no saturadas y las zonas saturadas, usando la misma expresión que vimos anteriormente. Tenemos como, primero vamos a hallar lo que son las X, los entrantes, luego los salientes y luego las variaciones. Ya, los entrantes al sistema, la precipitación, luego tenemos los caudales superficiales afluentes, los caudales subterráneos afluentes, que serían los entrantes. Luego de eso, lo vamos a hallar lo que son los salientes. Los que van a salir son el caudal superficial efluente, el caudal subterráneo efluente. Luego tenemos aquí, como ven, sí vamos a tomar en cuenta lo que es la evaporación. Tenemos un tipo lago, casi por la mitad. Vamos a tomar en cuenta la evapotranspiración. Vamos a tomar en cuenta las intersecciones que puedan haber. Y eso serían todos los factores que van a salir del sistema o de este sistema que estamos analizando. Luego de eso, vamos a analizar las variaciones. Que las variaciones sabemos que se dan cuando tenemos infiltraciones, y de las infiltraciones un poco se va a lo que es la zona no saturada y otro poco a la zona saturada. Luego de eso vamos a tener, como ven aquí, pequeñas nieves que sabemos que en algunos lugares sí cae, o bueno, es una cuenca más que todo, y ahí vamos a tener delta N, que va a ser la variación de nieve que vamos a tener. Sabemos que la nieve también viene de la precipitación, o bueno, más que todo, de la condensación que va a haber y por la gravedad puede caer de manera sólida o de manera líquida. Entonces también se la debe tomar en cuenta. Y también tenemos estos pequeños chorritos de agua, que va a ser las variaciones superficiales que vamos a tener, o sea que son aguas almacenadas sobre la tierra más que todo, y también se las debe tomar en cuenta. Entonces, vamos a tener para la variación de volúmenes o de masa, el primero, la variación de nieve. Luego tenemos la variación de las aguas que están sobre la superficie. Y luego tenemos delta Z, zona saturada, y delta H, variación de humedad de la zona no saturada. Y sabemos que delta H más delta Z nos dan lo que son las infiltraciones que vemos en el suelo. Y eso vendría a ser lo que es la fórmula en esa expresión. Entonces, si como ya tenemos la fórmula, la primera variable, precipitación. La segunda, caudal superficial afluente.
Y las intersecciones no serían igual al delta S, que son aguas sobre la superficie. Ya, ahorita vamos a ver eso. Ya, las intersecciones, si te das cuenta, es agua contenida en objetos. Y delta S, que como vimos, es algo que está sobre la superficie, pero viene a ser como una escorrentía o un volumen de agua que está ahí. ¿Entendiste? Sí. Gracias. Ya. Entonces, ya el primero, precipitación. El segundo, caudal superficial afluente. Q sub SA, caudal subterráneo afluente. Q sub SE, caudal superficial efluente. Q sub ZE, caudal subterráneo efluente. La E, la evaporación. EBT, lo que es evapotranspiración. IN, que son las intersecciones. Delta N, la variación de volumen de nieve, que vimos al principio. Delta H, la variación de volumen del agua almacenada. Delta H, variación de humedad. Delta Z, lo que es la variación de caudal saturado. Y ahí acabaría lo que es ese análisis. Más que todo es hallar los factores que van a interferir en el lugar que estén analizando. De eso se trata. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Sigo con el siguiente. Ya, aquí nos dice que tenemos que hallar el balance de una región con un pozo de extracción de agua. Entonces, este pozo va a estar sumergido. Entonces, tenemos lo que son zonas no saturadas, zona saturada, con la misma expresión que llamamos las anteriores, analizamos este. Entonces, vamos a tener, primero, sabemos que vamos a analizar todo lo que entra. Entonces, lo que va a entrar es la precipitación, el caudal superficial afluente, el caudal subterráneo afluente, y eso vendría a ser nuestros factores que van a entrar al sistema. Luego analizamos los que salen, caudal superficial efluente, caudal subterráneo efluente. Luego tenemos lo que es la evaporación. Luego tenemos lo que es la evapotranspiración y las intersecciones. Y otra cosa que va a salir es el caudal de extracción que vamos a tener del pozo. También tenemos que considerarlo. Entonces, esos serían los factores que van a salir del sistema. Y luego analizamos lo que son las variaciones. Entonces, tenemos la infiltración que nos va a dar la variación de humedad y la variación del caudal saturado. Y eso viene a ser nuestras variaciones que tenemos. Ya. Entonces, esa sería nuestra fórmula analizada. Ahora, esto es solamente verlo a simple vista, de manera superficial. Ahora vamos a hacer un análisis subterráneo. Subterráneo para hacer el análisis con el pozo, ya que solamente en el superficial solamente tomamos en cuenta lo que va a salir. Entonces, aquí vamos a hacer, también tenemos zona no saturada, zona saturada. Los caudal que entra es el caudal subterráneo afluente. Tenemos la recarga que va a tener el pozo, que sabemos que va a entrar, que sería la recarga que le vamos a hacer. Entonces, los que van a entrar son el caudal
subterráneo afluente y la recarga que va a tener el pozo. Ahora los que van a salir. El caudal subterráneo efluente y la descarga que va a tener el pozo. Entonces, los que van a salir son el efluente y la descarga. Y de las variaciones tenemos de la infiltración que nos da delta H, que es la variación de humedad, y la variación de la zona saturada. Entonces, esa vendría a ser lo que es la ecuación para el análisis subterráneo. Entonces ya vamos a tener dos fórmulas, ya que hemos analizado para lo que vemos de manera superficial y lo que vemos de manera subterránea, o lo que hay de manera por debajo de la superficie. Lo mismo, ponemos el nombre a cada variable, la P, la precipitación, Q sub SA, caudal superficial afluente, Q sub ZA, caudal subterráneo afluente, Q sub SE, caudal superficial efluente, Q sub ZE, caudal subterráneo efluente, la E, la evaporación, EBT, evapotranspiración, y lo que son las intersecciones, Q, el caudal de extracción, luego tenemos delta H, la variación de humedad, y la variación del caudal saturado. Tenemos RZ, que habíamos dicho que era la recarga del pozo. Tenemos DZ, que es la descarga del pozo. Y con eso acabaría el análisis tanto para lo que vimos de manera superficial y lo que vimos que tenía de manera subterránea. Una pregunta. ¿Sí? ¿La descarga del pozo sería por evaporación? No, o sea, la descarga del pozo sería, digamos, a ver, ¿dónde está la pregunta? Te dice solamente que analices una región. En esa, sabes que en una región pueden haber ya sea personas cerca o que vivan. Lo que se refiere a con recarga del pozo es que puede que se llene el pozo, ya sea de manera natural o puede que también lo llenen. Por eso es recarga. Ahora, descarga es algo que vos vas a sacar o que pueden sacar personas, incluso animales, pero bueno, no animales, más que todo porque ellos se lo pueden tomar. Simplemente a eso se refiere. Descargarlo, quitarle agua. Ya, gracias. Ya. Ya, vamos a ver el siguiente. Creo que ese ya lo vieron en clase. Ya, vamos a ver lo que es el balance hidrológico de un embalse. Este NA, por si acaso, es el nivel de agua que tiene el embalse. Ya, vamos a usar la misma expresión, X igual a Y más delta S sobre delta T. O sea, los entrantes, salientes y variaciones. Primero, los entrantes, la precipitación y el caudal superficial afluente. Esos serían los que van a entrar al sistema, o en este caso, al embalse. Luego de eso, tenemos la evaporación y tenemos el caudal que va a tener el vertedero, el caudal que se puede infiltrar en el muro y el caudal o Q sub D, que es el caudal que se usa para distintos propósitos que pueden haber al sacar agua. Entonces, la E, la evaporación, Q sub B, el caudal que tiene el vertedero, la infiltración que va a tener el muro y los caudales para los propósitos que va a tener el embalse. Y vamos a tener las infiltraciones y la variación de volumen de agua que va a haber sobre el embalse. Y entonces sería delta H, que sabemos
que sabemos que la infiltración es igual a delta H más delta Z, que delta H la variación de humedad más delta Z la variación de la zona no saturada. Y esa sería nuestra ecuación. Al ser esa nuestra ecuación, simplemente le ponemos los nombres: P, precipitación, Q sub SA, caudal superficial afluente. Si se dieron cuenta, para lo que sale no hay caudal superficial efluente, ya que no, simplemente está el muro, y por eso sí tomamos la infiltración que va a ir en el muro, ya que ahí va a ir a tipo chocar o parar el agua. Entonces, para lo que sale, dijimos que teníamos la evaporación, Q sub B, que es el caudal que va a tener el vertedero, y M, como dije, la infiltración del muro, QD, que es el caudal que pasa para ser utilizado según los objetivos que va a tener el embalse. Luego tenemos delta H, que es la variación de humedad, delta Z, la variación del caudal saturado, y delta S, que es la variación del agua almacenada en el embalse. Y eso sería. ¿Tienen alguna pregunta de eso? La imagen atrás, ¿puedes volver a ponerla, por favor? Sí, por favor. Gracias. ¿Será que lo puedes volver a explicar lo que es Q sub B, E, I, M y Q sub D, que se me fue el internet? Ya, vamos a empezar entonces. Ya, vamos a analizar un embalse. Vamos a usar el mismo método de balance de masa o balance hidrológico, donde X entrantes, Y saliente, delta S sobre delta T variaciones. Ya. Entonces, la precipitación viene a ser un factor entrante. Entonces, la tomamos en cuenta. Primero dijimos que analizamos todo lo que son las X. O sea, los caudales entrantes o las distintas cosas que entran al sistema. Entonces, primero precipitación, luego entrante viene a ser el caudal superficial afluente. Y entonces la precipitación más el caudal superficial afluente son los entrantes al sistema. Luego de eso tenemos ya saliente, la evaporación, tenemos el caudal del vertedero, que es algo que vamos a sacar en cualquier momento. Tenemos la infiltración en el muro. Como ven, no tomamos en cuenta el caudal superficial efluente, ya que no va a llegar a parar en ningún lado el agua de manera natural. Y simplemente al estar el muro, va a tipo chocar o quedar hasta ahí. Entonces sabemos que se puede infiltrar en el muro y por eso debemos tomar en cuenta. Y luego tenemos Q sub D, que Q sub D es el caudal que utilizamos para distintas cosas o para las cosas de las que estaba destinado el embalse. Y eso sería lo que va a salir de nuestro sistema o del embalse. Luego tomamos en cuenta lo que son las infiltraciones. Y en las infiltraciones sabemos que va delta H y delta Z. Y también vamos a tener la variación del agua almacenada en el embalse. Entonces lo tomamos en cuenta. Delta H, variación de humedad. Delta Z, variación de zona saturada. Y delta S, variación de agua almacenada. Delta H más delta Z nos dan lo que son las infiltraciones. Y ya teníamos ahí nuestra ecuación. Entonces, esa ecuación ponemos sus nombres: P, la precipitación, Q sub SA, caudal superficial afluente, la E, la evaporación, Q sub B, el caudal del vertedero, y M, la infiltración en el muro, Q sub D, los caudales para utilizarlos según los objetivos del embalse, delta H, la variación de humedad, delta Z, la variación del caudal saturado, y delta S, la variación de agua almacenada.
Creo que este ejercicio está también en el libro del doctor, o ya se los enseñó la ingeniera Eliana. Puede que ella use otras variables. En todo caso, eso no importa si usan otras variables, pero siempre deben poner qué significa la variable que han puesto. Con eso ya todo queda bien. Pero si ponen otra variable y no ponen a qué se están refiriendo, simplemente no van a saber ni por dónde están empezando o qué es lo que realmente hicieron. Ya, vamos a ver el siguiente. Que el siguiente es el balance hidrológico. Isa dice que le puede dejar entrar a uno que se le fue el internet. Ya, pero no me apareció nada. Ya, vamos a ver lo que es el balance hidrológico de un jardín. Ya, es como si estuviéramos analizando una pequeña parte de su casa o estuvieran analizando. Entonces, aquí, usando la misma expresión, tenemos lo que es la zona no saturada y la zona saturada. Sabemos que puede llover, vamos a tener lo que es la precipitación, que es entrante. Luego tenemos el caudal superficial afluente, el caudal subterráneo afluente, y en este caso vamos a tener un caudal de riego, ya que tenemos, sabemos que en una pequeña parte del jardín tenemos lo que es ya sea plantas o cualquier planta, vegetal, algo. Entonces, por eso es que tomamos el caudal de riego. Entonces, lo que van a entrar al sistema sería la precipitación, el caudal superficial afluente, el caudal subterráneo afluente y el caudal de riego. Ahora, los factores que salen: Q sub SE, caudal superficial efluente, caudal subterráneo afluente. Tenemos lo que es la evaporación, y luego de eso tenemos las infiltraciones, variación de zona saturada y zona no saturada. Entonces, como ven aquí, hemos tomado en cuenta lo que es la evapotranspiración, ya que es una pequeña parte de lo que analizamos de nuestro jardín y no es gran cosa lo que tenemos quizás en plantas o vegetaciones. Por eso, más que todo. Y tenemos ahí nuestra fórmula. Y ponemos directamente lo que se llama cada una de las variables. Ya. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que es la evaporación, ya que tenemos igual un caudal de riego, ya que sabemos que eso, en cualquier momento echamos agua ya sea al patio o a las pequeñas vegetaciones que tienen, pero no se toma en cuenta lo que es la evapotranspiración, porque como les dije, sería simplemente una pequeña porción de área que si lo ponen en valores sería un valor sumamente pequeño. Por eso solamente tomamos en cuenta las precipitaciones, los caudales afluentes, tanto superficial como subterráneo, el caudal de riego, los caudales efluentes, superficiales y subterráneos, la evaporación y la variación de humedad
y variación de caudal saturado. Y eso sería lo que es la infiltración. Y hasta ahí sería el avance de hoy. Si solamente se realiza así, o sea, solamente sin datos. Sí, porque no sabemos con exactitud cuánto es cuál. Pues en todo caso, cuando era presencial, los exámenes con el doctor, él les pedía, por ejemplo, si analizaban el jardín, le pedía ya el caudal de riego. Y lo que hacen simplemente es despejar. O en todo caso, también decía, analice una cuenca que tenga un pozo, digamos. O sea, así como les he mostrado. Más que todo, eso eran modelos de exámenes en aquellos tiempos. Pero a muchos lo que hacían era simplemente poner las variables. Pero el doctor no es adivino, no sabe qué se llama cada una. Por eso es que también se les pone el nombre a cada una de las que se toma en cuenta. Ok. Pero